El cenáculo es un término que proviene del latín, coenaculum, que significa, comedor, o, sala de banquetes. Sin embargo, en el ámbito religioso, el cenáculo adquiere un significado mucho más profundo y simbólico. En este artículo, exploraremos qué es el cenáculo y su importancia en diferentes tradiciones religiosas. Desde los relatos bíblicos hasta su papel en la última cena de Jesús, descubriremos cómo esta sala ha dejado una marca indeleble en la historia y en la espiritualidad de muchas personas alrededor del mundo. ¿Qué es el cenáculo en la Biblia? En la Biblia, el cenáculo es el lugar donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos antes de su crucifixión. El término, cenáculo, viene del griego koine, kataluma, que se traduce como, posada, o, lugar de descanso. Según los evangelios, Jesús y sus discípulos se reunieron en el cenáculo en Jerusalén para celebrar la Pascua judía, durante la cual Jesús instituyó la Eucaristía y lavó los pies de sus seguidores. El cenáculo es mencionado en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos se reunieron en el cenáculo para esperar la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Fue en este lugar donde el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los capacitó para llevar el mensaje de Cristo al mundo. ¿Qué se hace en el cenáculo? Según la tradición, fue el sitio donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos antes de su crucifixión. En el cenáculo, se llevan a cabo diversas actividades religiosas y espirituales. Entre ellas se destacan: 1. Celebración de la Eucaristía. El cenáculo es un lugar importante para la celebración de la misa y la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los cristianos creen que Jesús instituyó la Eucaristía durante la última cena. 2. Peregrinaciones. Muchos cristianos de todo el mundo visitan el cenáculo como parte de su peregrinaje a Tierra Santa. Durante estas visitas, se realizan oraciones y se reflexiona sobre la vida y enseñanzas de Jesús. 3. Reuniones y estudios bíblicos. El cenáculo también es utilizado como un lugar de reunión para estudios bíblicos y encuentros religiosos. Aquí se discuten y analizan las escrituras sagradas, se comparten reflexiones y se profundiza en la fe cristiana. 4. Devoción a la Virgen María. Además de su conexión con la última cena, el cenáculo también se asocia con la Virgen María. Se cree que fue aquí donde María recibió el Espíritu Santo junto a los apóstoles en el día de Pentecostés. En resumen, el cenáculo es un lugar de gran importancia religiosa para los cristianos, donde se realizan celebraciones de la Eucaristía, peregrinaciones, reuniones y estudios bíblicos, además de ser un espacio de devoción mariana. ¿Qué hizo Jesús en el cenáculo? El cenáculo es el lugar donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos antes de su crucifixión. Durante la cena, Jesús instituyó la Eucaristía, tomando el pan y el vino y diciendo que eran su cuerpo y su sangre. También lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad y servicio. Además de la última cena, Jesús realizó otros eventos significativos en el cenáculo. Después de su resurrección, se apareció a sus discípulos en el mismo lugar y les dio el poder del Espíritu Santo. Este evento es conocido como la venida del Espíritu Santo o Pentecostés. En el cenáculo, Jesús también pronunció enseñanzas importantes a sus discípulos. Les habló sobre el amor mutuo, la importancia de la fe y la promesa de enviarles al Espíritu Santo como consolador y guía. El cenáculo se considera un lugar sagrado para los cristianos y, actualmente, alberga una iglesia en Jerusalén, conocida como la Iglesia del Cenáculo. Es un lugar de peregrinación para los fieles y un recordatorio de los eventos significativos que tuvieron lugar allí durante la vida de Jesús. ¿Qué es un cenáculo de oración? Un cenáculo de oración es un grupo de personas que se reúnen regularmente para orar y buscar la presencia de Dios. El término, cenáculo, proviene del latín y significa, lugar de reunión. En un cenáculo de oración, los participantes se unen en espíritu y se dedican a la oración, la alabanza y la adoración. El objetivo principal de un cenáculo de oración es buscar la intimidad con Dios, fortalecer la fe y recibir guía espiritual. Durante las reuniones, los miembros comparten sus intenciones de oración, peticiones y agradecimientos. También pueden leer y reflexionar sobre pasajes bíblicos,
cantar himnos o canciones de adoración, y escuchar enseñanzas o testimonios inspiradores. Un cenáculo de oración puede tener diferentes formatos y frecuencias de reunión. Algunos pueden reunirse semanalmente, mientras que otros pueden hacerlo mensualmente o incluso diariamente. Pueden tener lugar en hogares, iglesias u otros espacios adecuados para la oración. Además de la oración individual, el cenáculo de oración ofrece un ambiente de comunión y apoyo mutuo entre los participantes. Las personas comparten sus experiencias espirituales, se animan y se fortalecen mutuamente en su fe. También pueden orar por las necesidades de los demás miembros, por la comunidad local y por las necesidades del mundo en general. En resumen, un cenáculo de oración es un grupo de personas que se reúnen para orar, alabar a Dios y buscar su presencia. Es un lugar de encuentro espiritual donde los participantes pueden crecer en su relación con Dios y recibir apoyo y fortaleza de otros creyentes. En resumen, el cenáculo es un espacio de encuentro y comunión entre personas que comparten intereses y pasiones comunes. Es un espacio propicio para la reflexión, el aprendizaje. A través del cenáculo, las personas pueden desarrollar nuevas habilidades, adquirir conocimientos y expandir su visión del mundo. Además, se fomenta el trabajo en equipo y la colaboración, lo que permite alcanzar metas y objetivos de manera más efectiva. Es importante destacar que el cenáculo puede adoptar diferentes formas y manifestarse en distintos ámbitos. Cada cenáculo tiene su propia dinámica y características particulares, pero todos comparten la idea de ser espacios de encuentro y crecimiento. En definitiva, el cenáculo es mucho más que un simple grupo de personas reunidas. Es un espacio donde se generan vínculos y se construyen relaciones significativas. Es un lugar donde se potencia el desarrollo individual y colectivo, y donde se estimula la creatividad y la innovación. En el cenáculo sin duda, es un espacio único y valioso que todos deberíamos tener la oportunidad de experimentar. ¿Qué son los cenáculos? La palabra cenáculo nos recuerda el lugar donde Jesús se reunió con sus discípulos para la última cena y es el sitio de Jerusalén donde María se unió con los discípulos después de la muerte y resurrección de Jesús para esperar la venida del Espíritu Santo. Y según lo refieren los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:14, era un lugar, en Jerusalén, donde los apóstoles se reunían con la Santísima Virgen María, perseveraban en la oración, y sobre todo aguardaban juntos la promesa de recibir el Espíritu Santo, que les había dicho el Señor. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1,4-5. En el cenáculo de su corazón, la Santísima Virgen nos alimentará, nos formará y nos ayudará para así crecer en la consagración a ella. Por eso nos llama a formar cenáculos con ella. Nos pide multiplicarlos y difundirlos en todo el mundo de manera especial en las familias, para que el espíritu del amor divino pueda pasar por la puerta dorada de su inmaculado corazón para entonces poder preparar a la humanidad para una nueva era de gracia y santidad. Fuente, libro-consagración-completo, y del libro María Santísima Camino hacia Jesús. El siguiente mensaje tomado del libro, La Virgen María en el reino de la divina voluntad. Nos narra lo siguiente. 30º día. La Reina del Cielo. En el reino de la divina voluntad. El alma a su madre reina. Madre admirable, gimo aquí de nuevo contigo, sobre tus rodillas maternas, para unirme contigo en la fiesta y triunfo de la resurrección de nuestro querido Jesús. Cómo es bello hoy tu aspecto, toda amable, toda dulzura, toda alegría, me parece verte resucitada junto con Jesús. Ah. Mamá Santa, en tanta alegría y triunfo no te olvides de tu hija, encierra en mi alma el germen de la resurrección de Jesús, para que en virtud de ella resurja plenamente en la divina voluntad, y viviré siempre unida contigo y con mi dulce Jesús. Ah. Mamá Santa, haz que descienda en mí el Espíritu Santo, a fin de que queme en mí lo que no pertenece a la divina voluntad. Lección de la Reina del Cielo. Hija bendita de mi materno corazón, grande fue mi alegría y mi triunfo en la resurrección de mi Hijo, yo me sentí renacida y resucitada en él, todos mis dolores se cambiaron en alegrías y en mares de gracias, de luz,
de amor, de perdón para las criaturas, y extendían mi maternidad sobre todos mis hijos, dados a mí por Jesús con el sello de mis dolores. Ahora escúchame, hija querida, tú debes saber que después de la muerte de mi hijo, me retiré al cenáculo junto con el amado Juan y Magdalena. Pero mi corazón quedaba traspasado porque solo Juan estaba a mi lado, y en mi dolor decía, ¿y los otros apóstoles, dónde están? Pero en cuanto estos oyeron que Jesús había muerto, tocados por gracias especiales, todos conmovidos y llorando, uno a uno los fugitivos se pusieron en torno a mí, haciéndome corona, y con lágrimas y suspiros me pedían perdón de que tan vilmente lo habían abandonado y huido de su maestro. Yo los acogí maternalmente en el arca de refugio y de salvación de mi corazón, y les aseguré a todos el perdón de mi hijo, los alenté a no temer, les dije que su suerte estaba en mis manos, porque a todos me los había dado por hijos, y yo como a tales los reconocía. Hija bendita, tú sabes que yo estuve presente en la resurrección de mi hijo, pero no hice mención a ninguno, esperando que Jesús mismo manifestara que había resucitado glorioso y triunfante. La primera que lo vio resucitado fue la afortunada Magdalena, después las piadosas mujeres, y todos venían a mí diciéndome que habían visto a Jesús resucitado, que el sepulcro estaba vacío, y yo escuchaba a todos y con aire de triunfo confirmaba a todos en la fe de la resurrección. Para la noche ya casi todos los apóstoles lo habían visto, y todos se sentían como triunfantes por haber sido apóstoles de Jesús. ¡Qué cambio de escena, hija querida! Símbolo de quien se ha hecho dominar primero por la voluntad humana, que representa a los apóstoles que huyen, que abandonan a su maestro, y es tanto el temor y el pavor que se esconden, y Pedro llega hasta a negarlo. Oh, si estuvieran dominados por la divina voluntad jamás habrían huido de su maestro, sino que valerosos y como triunfadores no se habrían separado jamás de su lado, y se sentirían honrados de dar la vida por defenderlo. Ahora, hija querida, mi amado Hijo Jesús se quedó resucitado sobre la tierra 40 días. Rápidamente se aparecía a los apóstoles y discípulos para confirmarlos en la fe y certeza de su resurrección, y cuando no estaba con los apóstoles se estaba junto con su mamá en el cenáculo, circundado de las almas salidas del limbo. Pero en cuanto terminó el periodo de los 40 días, el amado Jesús enseñó a los apóstoles y dejando a su mamá como guía y maestra, nos prometió la venida del Espíritu Santo, y bendiciéndonos a todos partió emprendiendo el vuelo al cielo junto con aquella gran turba de gente salida del limbo. Tu mamá lo siguió al cielo y asistió a la gran fiesta de la ascensión, mucho más que para mí no era extraña la patria celestial, y además sin mí no habría sido completa la fiesta de mi Hijo ascendido al cielo. Ahora escúchame, hija mía, nuestro sumo bien Jesús ha partido al cielo, y está ante su Padre Celestial para abogar por sus hijos y hermanos dejados sobre la tierra. Él, desde la patria celestial ve a todos, no se le escapa ninguno, y es tanto su amor que deja a su mamá todavía sobre la tierra para consuelo, ayuda, enseñanza y compañía de sus hijos y míos. Tú debes saber que en cuanto mi hijo partió para el cielo, yo continué estando junto con los apóstoles en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo. Todos estrechados a mí rogábamos juntos, no hacían nada sin mi consejo, y cuando yo tomaba la palabra para instruirlos, o decir alguna anécdota de mi hijo que ellos no conocían, como por ejemplo, los detalles de su nacimiento, sus lágrimas infantiles, sus gestos amorosos, los incidentes sucedidos en Egipto, las tantas maravillas de su vida oculta en Nazaret, o, como estaban atentos a escucharme, quedaban raptados al escuchar las tantas sorpresas, las tantas enseñanzas que me daba, y que debían servir para ellos, porque mi hijo poco o nada habló de sí mismo con los apóstoles, reservándome a mí el trabajo de hacerles conocer cuánto los había amado y las particularidades que solo su mamá conocía. Así que yo estaba en medio a mis apóstoles más que el sol del día, y fui el áncora, el timón, la barca donde encontraron el refugio para estar seguros y defendidos de todo peligro. Por eso puedo decir que di a luz la iglesia naciente sobre mis rodillas maternas, y mis brazos fueron la barca que la guió a puerto seguro, y la guió hasta ahora. Entonces llegó el tiempo en que descendió el Espíritu Santo, prometido por mi Hijo, en el cenáculo. ¡Qué transformación, hija mía! En cuanto fueron investidos adquirieron nueva ciencia, fuerza invencible, amor ardiente, una nueva vida corría en ellos que los hacía intrépidos y valerosos, de modo que se esparcieron en todo el mundo para hacer conocer la redención,
y dar la vida por su maestro, y yo quedé con el amado Juan y fui obligada a salir de Jerusalén, porque comenzó la tempestad de la persecución. Hija mía queridísima, tú debes saber que yo continúo todavía mi magisterio en la iglesia, no hay cosa que de mí no descienda, puedo decir que doy mi vida por amor de mis hijos y los nutro con mi leche materna. Ahora, en estos tiempos quiero mostrar un amor más especial, haciendo conocer cómo toda mi vida fue formada en el reino de la divina voluntad, por eso te llamo sobre mis rodillas, entre mis brazos maternos, para que sirviéndote de barca puedas estar segura de vivir en el mar de la divina voluntad. Gracia más grande no podría hacerte. Ah, te ruego, contenta a tu mamá, ven a vivir en este reino tan santo y cuando veas que tu voluntad quiera tener algún acto de vida, ven a refugiarte en la segura barca de mis brazos, diciéndome, mamá mía, mi voluntad me quiere traicionar y yo te la entrego a ti, a fin de que pongas en su lugar a la divina voluntad. Oh, cómo sería feliz si puedo decir, mi hija es toda mía porque vive de voluntad divina. Y yo haré descender al Espíritu Santo en tu alma, a fin de que consuma lo que es humano, y con su soplo refrescante impere sobre ti y te confirme en la divina voluntad. Ahora una palabrita para ti, hija queridísima. Todo lo que has escuchado y admirado no ha sido otra cosa que el poder del querer divino obrante en mí y en mi hijo, por eso amo tanto encerrar en ti la vida de la divina voluntad y vida obrante, porque todos la tienen, pero la mayor parte la tienen sofocada y para hacerse servir, y mientras que podría obrar prodigios de santidad, de gracia, y obras dignas de su potencia, está obligada por las criaturas a estarse con las manos cruzadas sin poder desarrollar su poder. Por eso se atenta, y haz que el cielo de la divina voluntad se extienda en ti y obre con su poder lo que quiera y como quiera. El alma. Mamá Santísima, tus bellas lecciones me raptan, y oh, como quisiera y suspiro la vida obrante de la divina voluntad en mi alma. Quiero ser también yo inseparable de mi Jesús y de ti, mamá mía, pero para estar segura de esto, tú debes tomar el empeño de tener mi voluntad encerrada en tu materno corazón, y a pesar de que veas que me cuesta mucho, no me la debes dar jamás. Solo así podré estar segura, de otra manera serán siempre palabras, pero los hechos no los haré jamás. Por eso tu hija se encomienda a ti y de ti todo espera, fortalece mi debilidad, pon en fuga mis temores, y yo, abandonándome en tus brazos estaré segura de vivir toda de divina voluntad. Florecita. Hoy para honrarme harás 3 genuflexiones en el acto que mi hijo ascendió al cielo, y le rogarás que te haga ascender en la divina voluntad, y recitarás 7 gloria en honor del Espíritu Santo, rogándome que se renueven sus prodigios sobre toda la Santa Iglesia. Jaculatoria. Mamá mía, con tu poder triunfa en mi alma, y hazme renacer en la voluntad de Dios, para que me consuma y queme todo lo que no es voluntad de Dios. Fuente, la Virgen María en el reino de la divina voluntad. ¿Por qué la importancia de hacer cenáculos? Los cenáculos de oración y un nuevo Pentecostés. Documento de Aparecida V. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano del Caribe en el numeral 362. La Iglesia necesita de una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación del ambiente, una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría, nuestra esperanza. Por eso se volverá imperioso asegurar cálidos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego del ardor incontenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad para que el mundo crea. María Santísima ha sido llamada por la Iglesia y de una forma particular por San Francisco de Asís, esposa del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién más que la Virgen María, esposa del Espíritu Santo, es a quien le corresponde preparar el nuevo Pentecostés de la Iglesia? Su intercesión maternal es indispensable porque necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias y las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, de verdad, amor, alegría y de esperanza. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, sino urge acudir en todas direcciones para proclamar que el mal y la muerte que vivimos a diario no tiene la última palabra. Fuente, documento Aparecida numeral 548. Fuente, libro Los Apóstoles de los Últimos Tiempos Montfort y el DIA de hoy.
3. La presencia especialísima de María y la acción del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Montfort, partiendo del principio que María y el Espíritu Santo han colaborado íntimamente para la primera venida de Jesús en la Encarnación, deduce que su segunda venida se realizará con la misma dinámica, por medio de la SS. Virgen María Jesucristo vino al mundo, ahora por medio de ella tiene que reinar en el mundo, VD 1. Este es el tema que destaca el tratado, en 13,22,49,157,217,262, y todas las obras de Montfort. En la misma línea será la encíclica Redemptoris Mater de Juan Pablo II. La primera vez Jesús vino en la humillación y María dio su contribución esencial permaneciendo en la pequeñez y en lo escondido. En la segunda participará en la manifestación gloriosa del Hijo resplandeciendo en misericordia, en fuerza y en gracia, VD 50, para hacer conocer, amar y servir a Jesucristo por medio de ella, VD 49. El mismo Espíritu, que tuvo en penumbra la figura de María durante su vida terrena y durante los primeros tiempos de la Iglesia, quiere ahora glorificarla sin reservas. María exaltó al Señor con su humilde adhesión a su proyecto, ahora Dios, según la promesa, considera la pequeñez de su sierva obra maestra de sus manos, VD 50, y la exalta haciéndola partícipe de la misma fecundidad en la generación de todos los miembros de su cuerpo místico, VD 17. Como en la generación natural y física hay un padre y una madre, así en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre que es Dios y una madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y María por Madre, y quien no tiene María por Madre no tiene Dios por Padre, VD 30. En los últimos tiempos el Espíritu forjará en ella, con un diluvio de fuego y amor puro, a los campeones de santidad elevada que renovará la faz de la tierra y reformará la Iglesia, P17. La acción de María no se limita hacia una sola generación, sino que también es suya la formación de los apóstoles de los últimos tiempos, la formación y la educación de los grandes santos, que vivirán hacia el fin del mundo, son reservados a ella, porque solamente esta Virgen singular y milagrosa puede producir, junto con el Espíritu Santo, las cosas singulares y extraordinarias, VD 35, ella es la montaña que tú has erigido sobre la cima de los montes más altos, sus cimientos son los montes santos. Beatos, muy beatos, los sacerdotes por ti elegidos y destinados a vivir contigo sobre esta montaña fértil y santa, P25. Estos santos hombres que Dios suscitará al final de los tiempos, SM 59, pisarán la cabeza al demonio, TVD 54, en la última y decisiva batalla que combatirán bajo la dirección y el liderazgo de los ejércitos de Dios, TVD 28. Es la imagen combativa de María, CT 64, que nunca antes como en estos últimos tiempos es terrible como comandante con estandartes desplegados para contrarrestar la acción del enemigo, sabiendo bien que le queda poco tiempo, AP 12:12, para llevar a las almas a la ruina, redobla cada día sus esfuerzos y sus ataques suscitando crueles persecuciones y tendiendo terribles insidias a los siervos fieles y a los verdaderos hijos de María, VD 50. La demolición del reino del mal va al unísono con la construcción de la nueva realidad que el Espíritu Santo y María realizan en estos sus hijos, estos grandes santos, con una mano combatirán, con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, TVD 48. Se realizará de esta forma la expansión de la Iglesia, con la conversión hasta de los musulmanes, los paganos y los judíos, Señor, envía sobre la tierra este espíritu todo de fuego y crea a sacerdotes todos de fuego. Que de su ministerio sea renovada la faz de la tierra y reformada tu Iglesia, P17. Es oportuno por lo tanto profundizar los rasgos de estos campeones de los últimos tiempos, instrumentos privilegiados de una nueva y maravillosa acción de la gracia. En el cenáculo de su corazón, la Santísima Virgen nos alimentará, nos formará y nos ayudará para así crecer en la consagración a ella. Por eso nos llama a formar cenáculos con ella. Nos pide multiplicarlos y difundirlos en todo el mundo de manera especial en las familias, para que el espíritu del amor divino pueda pasar por la puerta dorada de su inmaculado corazón para entonces poder preparar a la humanidad para una nueva era de gracia y santidad. Esto es, el nuevo tiempo que vendrá después de la purificación. San Luis María de Montfort define la perfecta devoción,
consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella y además en hacer todas las cosas por María, con María, en María y para María. En medio de las tribulaciones del momento presente, María desde su corazón, nos está mostrando su próximo triunfo y la llegada de días gloriosos. María nos invita a encerrarnos en el arca de su inmaculado corazón, para maravillarnos de la gloria de Dios que reside en ella. Y nos invita a los cenáculos y a la consagración a su inmaculado corazón, para ahí formar y nutrir a sus hijos, los apóstoles de los últimos tiempos que en el secreto de María, 1710. Montfort habla de la segunda llegada de Cristo para reinar por todas partes y para juzgar a los vivos y a los muertos, y además habla de grandes hombres llenos de Espíritu Santo y María que destruirán el pecado y establecerán el reino de Cristo, SM 58 a 59. En el Tratado de la Verdadera Devoción 1712. Se habla expresamente, TV de 35, 50, 54, 58, de la obra y la espiritualidad de los apóstoles de los últimos tiempos, la segunda llegada de Cristo y su reino en el mundo, el papel del Espíritu Santo y María. Fuente, en los corazones triunfantes de Jesús y María. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, Hechos 2,17-18. Desde el momento de la encarnación del Verbo en el vientre purísimo de María, se inicia lo que conocemos como los últimos tiempos o últimos días. No hay que confundirlo con el fin del mundo que, solo el Padre Dios conoce el día de la consumación. El Espíritu Santo de Dios que, cubrió con su sombra a María, desde la Anunciación, Lucas 1, 35, estableció la unión de los sagrados corazones de Jesús y de María para, establecer en la humanidad y, en toda la creación lo que habían perdido nuestros primeros padres, Adán y Eva, por causa de la desobediencia a Dios y que dio origen al pecado y a la muerte. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3, 8. Ha venido para que tengamos vida y, vida abundante, Juan 10, 10. Es el camino, la verdad y la vida que conduce al Padre, ya en 14, 6. Toda su vida pública, fue un mostrarnos el rostro misericordioso de su Padre. Jesús nos enseñó en la oración del Padre nuestro que, pidamos su reino y que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. Mt 6, 10. Sabemos que, en ningún periodo de la historia pasada o presente de la humanidad, hemos aprendido a vivir en la voluntad de Dios, pero eso no quiere decir que Dios Padre no pueda conceder en un futuro, el deseo de su Hijo amado, para que todos sean uno como tú Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, Juan 17, 21-22. A través de los siglos, Dios ha suscitado en su iglesia instrumentos proféticos que fueron en su momento perseguidos, difamados, censurados y muchos otros martirizados por su fe. Cuando un profeta es auténtico, Dios no lo libra de la cruz, pero se encarga a su tiempo de demostrar su autenticidad. La lista en la Iglesia Católica es larga, sobre todo cuando corresponde a las revelaciones privadas. Debemos comprender bien lo que esto significa. La revelación pública es lo que conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento. La revelación privada es todo lo que a lo largo de estos 2000 años Dios ha manifestado a través de muchos santos, videntes y profetas. La tradición cuenta que Cristo le entregó uno de sus clavos a Santa Teresa de Jesús y que la Virgen se apareció a Santo Domingo de Guzmán para enseñarle el Santo Rosario. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha aprobado apariciones, visiones y mensajes sobrenaturales, llamados en general revelaciones privadas, de diversos santos, beatos e incluso de fieles que no han llegado a los altares. Pero, ¿qué relevancia tienen para la fe y es obligatorio aceptarlas? Aquí 5 datos importantes a tener en cuenta. 1. Fundamentos bíblicos. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, siendo prefecto de la Congregación, hoy dicasterio, para la doctrina de la fe, destacó en su comentario teológico sobre el mensaje de Fátima,
En el año 2000, algunas citas bíblicas para explicar este tipo de manifestaciones sobrenaturales. Los pastorcitos de Fátima afirmaron que la Virgen se les apareció y guardaron un secreto. Cristo dijo en la última cena, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Asimismo, San Pablo apóstol exhortó, no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. 2. Revelación pública y privada. El cardenal Ratzinger explicó que en la doctrina de la Iglesia existen dos tipos de revelaciones, la pública y la privada. La revelación pública es la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha encontrado su expresión literaria en las dos partes de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al respecto, indicó que en Cristo Dios ha dicho todo y que la revelación ha concluido con la realización del misterio de Cristo, contenido en el Nuevo Testamento. No obstante, recordó que el catecismo indica que si bien la revelación está finalizada, no está del todo explicitada. En este contexto, describió que la revelación privada se refiere a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento, es esta la categoría dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima, precisó. 3. Las revelaciones privadas son verdades de fe. El Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza que si bien la Iglesia ha aprobado algunas revelaciones privadas a lo largo de los siglos, estas no pertenecen al depósito de la fe, Sagradas Escrituras y la tradición. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. En este sentido, el cardenal Ratzinger explicó que una revelación privada es una ayuda para la fe y creíble solamente si remite a la única revelación pública. Puede ayudar a comprender y vivir mejor el Evangelio, pero no es obligatorio hacer uso de la misma, precisó. Cristo se le apareció a Santa Margarita de Alacoque y le pidió que se celebre la fiesta de su corazón. Asimismo, destacó que las revelaciones privadas pueden también tener influencia en la liturgia, como fue el caso del Corpus Christi y del Sagrado Corazón. Cabe recordar que estas dos fiestas populares se instituyeron gracias a las experiencias místicas de Santa Juliana y Santa Margarita de Alcorque, respectivamente. 4. Tres formas de revelaciones privadas. El futuro Papa describió que existen tres formas de revelaciones. La primera es la visión, o percepción, con los sentidos de imágenes o figuras que se pueden ver o encontrar físicamente en el exterior, como un árbol o una casa. Santa Catalina Laboure escuchando las indicaciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa. La segunda es la visión interior, en la que solo el vidente o los videntes pueden ver, como fue el caso de las visiones de la Virgen de Fátima con los pastorcitos. No es una fantasía, enfatizó el cardenal Ratzinger, sino que es ver lo no visible por los sentidos porque son objetos verdaderos que no pertenecen a nuestro mundo sensible. El último tipo de revelación, pero no menos importante, es la visión espiritual, llamada también visio o intellectualis, la cual se suele dar a nivel intelectual y sin imágenes. 5. Nuevas revelaciones privadas. Este mes de julio de 2024 el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha dado luz verde a algunas revelaciones privadas. Entre ellas se encuentran las apariciones de la Virgen María como rosa mística a la vidente italiana Pirine Gigli, declarando que no contiene elementos teológicos o morales contrarios a la doctrina de la Iglesia. En 1846, la Virgen de la Celette se apareció a Maximino Chirú y Melanie Mathieu. Ninguno de los videntes está en los altares. Crédito, Facebook, Sanctuaire de Notre Dame de la Celette. Asimismo, el dicasterio autorizó a los fieles dar culto a Nuestra Señora de la Roca, en Italia, aunque con prudencia y sin confirmar los hechos sobrenaturales. Se cuenta que en 1968 el vidente Cosimo Ufragomeni observó unas de luz en un acantilado. Luego se le apareció la Virgen María, quien lo llamó a la conversión y a la oración. Por último, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha confirmado el nihil obstat, nada se opone, a los relatos de Joaquino Uyenevis, quien afirmó haber tenido visiones intelectuales sobre el misterio de la Santísima Trinidad y su misericordia.
por ejemplo, costó siglos que la devoción al corazón de Jesús fuese aceptada a nivel universal. Los 4 grandes dogmas marianos, fueron un largo proceso de controversias teológicas, antes que, la Iglesia proclamase su definición. Más reciente tenemos las revelaciones de Fátima que, aun cuando no sea dogma de fe creer en sus apariciones, no se puede negar el impacto universal y sobre todo en la Iglesia. De ella se refirió el Papa emérito Benedicto XVI, quien afirmaba que Fátima es un tema no concluido. Es allí en Fátima donde se profetizó el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ella se presenta con dolor en medio de la Primera Guerra Mundial y advierte que, si no obedecen su pedido, como embajadora del Padre Dios, vendría una guerra peor, como ocurriría en la Segunda Guerra Mundial. Suplicó que dejáramos de ofender a su hijo, que estaba demasiado ofendido. San Juan Pablo II, estuvo muy vinculado a los acontecimientos de Fátima, ya que le atribuyó a la Virgen, de haberlo librado de la muerte, el 13 de mayo de 1981. San Pío de Pietrelcina también, fue testigo del favor de la Virgen del Rosario de Fátima. Sabemos que todas las profecías están condicionadas a nuestra respuesta de arrepentimiento e invitan a la penitencia y conversión. El diario de Santa Faustina, estuvo prohibido su divulgación, por más de 20 años hasta que, el entonces cardenal Karol Wojtyła y San Juan Pablo II, revocó por completo la prohibición. En ella encontramos el siguiente mensaje de Jesús a Santa Faustina y al mundo. Habla al mundo de mi misericordia. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia, diario 848. Prepararás al mundo para mi última venida. Diario 429. Habla a las almas de esta gran misericordia mía. Porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. Diario 965. Antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia, diario 1588. Estoy prolongando el tiempo de la misericordia, pero hay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita, diario 1160. El Papa San Juan Pablo II, el día de la canonización de Santa Faustina, el 30 de abril del 2000, Domingo de la Misericordia, entre otras cosas dijo en su homilía: Jesús dijo a Sor Faustina, la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia, diario 306. A través de la obra de la religiosa polaca, este mensaje se ha vinculado para siempre al siglo XX. Último del segundo milenio, parte hacia el tercero. Todavía queda tiempo, que recurran, a la fuente de mi misericordia, diario 848. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Diario 1146. Fuente, Apostolado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. De los mensajes, conocidos como últimos llamados de amor y conversión a la humanidad, que son una recapitulación de todas las manifestaciones que están en fidelidad al magisterio de la Iglesia y sometidos a su juicio definitivo. El 9 de abril de 2014 el Señor Jesús le dice a Manuel de Jesús: los rayos de mi misericordia, abrazarán al mundo entero que, con amor que brota de mi sagrado corazón, disiparé todo el mal y las tristezas de aquellas almas que acepten mis palabras con la santa fe. Y 2 años antes de que el Papa Francisco proclamase, el año de la misericordia, recibe el siguiente llamado. Mis queridos hijos, estamos en los tiempos de la misericordia, donde vendré a reunir a mi pueblo fiel. A aquellos que han tenido un encuentro vivo conmigo, seré yo, quien reuniré a mi rebaño, junto a la divina pastora de las almas, que los conducirá, guiará y enseñará la gloria de mi reino, extendiéndose como una llama de amor en todos los corazones que crean en mí. Oren, oren, oren. Fuente, Apostolado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 17 de octubre de 2021 Llamado de amor y conversión de Dios Padre tierno y misericordioso. Adán y Eva con su libertad y su entendimiento decidieron desobedecerme. La desobediencia es igual a la no correspondencia del amor. Entonces, estas dos criaturas no correspondieron a mi divino amor. 2 corazones y un jardín en el principio de la historia de la salvación. Y en este final de los tiempos, 2 corazones y un nuevo jardín. Y el árbol de este jardín es la cruz.
y el fruto de este árbol es la redención. Los sagrados corazones de Dios Hijo y de María Inmaculada están ahora reparando el pecado de la humanidad y reuniendo, a través del apostolado, al ejército eucarístico y mariano que, formando un cenáculo de oración universal, pedirán la venida del reino del Espíritu Santo. Y este gran Pentecostés transformará y renovará toda la creación y a todo hombre. Por eso, quien escucha los últimos llamados de amor y de conversión, y vive el espíritu del apostolado, participa de esta renovación que, a través de Jesús y de María, yo, el Padre Eterno, estoy realizando. Y, desde este jardín de los sagrados corazones unidos, les doy mi bendición tierna y misericordiosa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuente, libro Consagración completo. En sus mensajes Nuestra Señora insistentemente nos llama a todos a unirnos con ella en ferviente oración y amor fraternal, en cenáculos auténticos tal como se reunieron con ella los primeros apóstoles, HCH 1:14, y lo que es más importante en el mundo y en la Iglesia hoy, para la preparación del segundo Pentecostés con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y para atraer sobre nosotros el don del Espíritu Santo. Fuente, Apostolado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. El 21 de agosto de 2017 la Virgen María, hablaba de la importancia de crear cenáculos de oración a semejanza del cenáculo de Jerusalén para el advenimiento de un nuevo Pentecostés. Ahora, como Madre de la Iglesia, vengo nuevamente a llamar, a reunir, a congregar a todos mis apóstoles, a todos los seguidores de mi Hijo, a todos los ministros de la casa de Dios, en un nuevo cenáculo de oración, porque en el cenáculo nació el Santísimo Sacramento del altar. Y también del cenáculo nació la Iglesia con el don de Pentecostés. Por eso, para revivir de nuevo a la Iglesia de mi Hijo, para salvar muchas almas, para congregar al pueblo de mi Hijo en mi corazón, vengo a insistir, que todos mis hijos se reúnan en torno a su Madre, en un nuevo y eterno cenáculo de oración, para que con la oración que les enseñó mi Hijo, y con la oración con que fui saludada por Dios, clamen, oren y pidan por un nuevo advenimiento del Espíritu Santo. Fuente, cenáculos del movimiento sacerdotal mariano. Padre Goubi. Su corazón es el cenáculo permanente en donde el Espíritu Santo se derrama para formar en los corazones de los hombres la imagen del Verbo encarnado. Dios Espíritu Santo se hizo fecundo en María, su esposa. Con ella, en ella, y de ella produjo a su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días, hasta el fin del mundo, en los miembros de su cuerpo místico, a hijos de Dios, semejantes al único Hijo. Por ello, cuanto más encuentra a María su querida e indisoluble esposa en una alma, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a esta en Jesucristo. San Luis María Grignion de Montfort. TVD. Espíritu Divino, renueva tus maravillas en esta nuestra era como si fuera un nuevo Pentecostés y concede que tu Iglesia, orando perseverantemente e insistentemente con un solo corazón y mente junto con María, la Madre de Jesús, y guiados por Pedro, promueva el reinado del Divino Salvador, el reino de justicia, de amor y de paz junto con María. Fuente, Apostolado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 7 de junio de 2019 Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús. Quiero y pido, yo el Divino Maestro, que se formen cenáculos de oración de nuestros sagrados corazones alrededor del mundo entero y así venga el reino de la paz. Fuente, Apostolado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Llamado de amor y de conversión del Sagrado Corazón de Jesús. 20 de septiembre de 2016 hago una vez más un llamado por medio de ti, pequeño profeta del reino de María, a todos los apóstoles de los últimos tiempos y al resto fiel, vivan mi mensaje. Recuerden el llamado de la Seled, salgan ya a evangelizar con el testimonio y unan a las almas en oración en nuestros cenáculos. Fuente Libro María Santísima Camino a Jesús. La Virgen Santísima pide que hagamos cenáculos, ya que, a través del acto de consagración que hacemos al final, entramos en su corazón inmaculado, para prepararnos allí a recibir el Espíritu de amor, el Espíritu Santo. Promesas de la Santísima Virgen María para los cenáculos. Padre Gobi, Milán, 31 de diciembre de 1993. Mensaje completo. Última noche del año.
Grande es mi preocupación, hijos predilectos, pasad conmigo las últimas horas de este año que está para acabar, en la oración y en el recogimiento. No os dejéis apoderar por la disipación, el ruido y las diversiones, con las que pasan estas horas la mayor parte de mis pobres hijos. Leed en el silencio los signos de vuestro tiempo y asociaos a mi gran preocupación por lo que os espera. Grande es mi preocupación, porque esta humanidad, tan enferma, continúa en su obstinado rechazo de Dios y de su ley de amor. De tantas maneras y con muchos signos e intervenciones extraordinarias, he intervenido durante este año para invitarla a la conversión y a su retorno al Señor. Pero no he sido escuchada. El nombre del Señor es vilipendiado y su día es cada vez más profanado. El egoísmo sofoca el corazón de los hombres, que se han vuelto fríos y cerrados por una gran incapacidad de amar. El valor de la vida es despreciado, aumentan las violencias y homicidios, se recurre a cualquier medio para impedir el nacimiento de nuevas criaturas, se multiplican por doquier los abortos voluntarios, estos terribles delitos que gritan noche y día venganza ante la presencia de vuestro Dios, la impureza se propaga como una marea de fango que todo lo arrolla. La copa de la divina justicia está colmada y rebosante. Yo veo el castigo con el que la misericordia de Dios quiere purificar y salvar esta pobre humanidad pecadora. Qué grandes y numerosos son los sufrimientos que os esperan, mis pobres hijos tan insidiados y engañados por Satanás, el espíritu de la mentira que os seduce y os arrastra a la muerte. Grande es mi preocupación, porque mi iglesia está a merced de las fuerzas del mal que la amenazan e intentan destruirla desde dentro. La masonería, con su poder diabólico, ha puesto su centro en el corazón mismo de la iglesia, donde reside el vicario de mi Hijo Jesús y desde allí difunde su maléfico influjo en todas partes del mundo. Ahora ella va a ser nuevamente traicionada por los suyos, cruelmente perseguida, y conducida al patíbulo. Yo veo que la persecución sangrienta está ya a las puertas y cuantos de vosotros seréis dispersados por el impetuoso viento de este huracán espantoso. Participad en estas horas en esta mi gran preocupación y uníos todos a mi oración de intercesión y de reparación. Multiplicad por todas partes los cenáculos de oración que yo os he pedido, como lugares seguros, como refugios donde protegeros de la tremenda tormenta que os espera. En los cenáculos sentiréis mi extraordinaria presencia. En los cenáculos experimentaréis la seguridad y la paz que os da vuestra Madre Celestial. En los cenáculos seréis preservados del mal y defendidos de los grandes peligros que os amenazan. En los cenáculos seréis formados por mí en la confianza y en una gran esperanza. Porque el cenáculo es el lugar de vuestra salvación que la Madre Celestial ha preparado para vosotros en estos últimos tiempos en los que la gran prueba ya ha llegado para todos. ¿Cómo es posible que los apóstoles estuviesen esperando la promesa del Espíritu Santo cuando una promesa más significativa para ellos, que era la promesa de la resurrección, no la creyeron? Ciertamente es muy probable que los apóstoles no tuvieran la convicción para esperar el Espíritu, pero la Santísima Virgen, esposa del Espíritu, sí tenía la certeza de la promesa de su Hijo. Ella sí guardaba su cumplimiento. María aguardaba por todo el colegio apostólico el cumplimiento de la promesa del Espíritu. Esto permite colocar una de las bases fundamentales para un verdadero cenáculo, esperar en la espera de María, o lo que podría ser igual, esperar en la fe de María. Esto hace pensar que, si algún miembro de un cenáculo es para el cumplimiento de la promesa, pero su espera es fruto de su propia convicción y no es la convicción y esperanza de la Santísima Virgen María, por la consagración a ella, esta sería una fe suprema sumamente débil. De tal manera puede decirse que no habría el terreno verdadero para el nuevo Pentecostés. Promesas de la Santísima Virgen para los cenáculos, movimiento sacerdotal mariano. Fuente, movimiento sacerdotal mariano. La Santísima Virgen hace las siguientes promesas a las familias que realizan cenáculos. 1. Ayudará a vivir la santidad del matrimonio, principalmente a permanecer unidos y a ser fieles, a vivir el carácter sacramental de la unión familiar. Hoy, cuando está aumentando el número de las familias divididas por el divorcio, nuestra Madre nos quiere ver unidos bajo su manto, siempre en el amor. 2. Nuestra Santísima Madre quiere ayudar a los hijos de estas familias. Actualmente existe para muchos jóvenes el peligro de perder la fe, siguiendo por el camino del mal,
del vicio, de la droga. La Madre Santísima ayuda a estos hijos y promete que como madre estará atenta al lado de ellos para hacerlos crecer en el bien y salvarlos. 3. Nuestra Madre dice que estará siempre cerca de todas las necesidades tanto de orden espiritual como material. 4. Durante el periodo del castigo, ella protegerá a estas familias abrigándolas bajo su manto. Por eso yo les invito a que multipliquen en todo el mundo estos cenáculos de oración. P. Stefano Goubi.